Muy buenos días. Vamos a comenzar los actos conmemorativos del Día del Libro en la Universidad de Laguna. Me acompañan en la mesa, a mi derecha está el director de la Escuela Superior de Ingeniería Agraria, a su derecha la directora, la bibliotecaria de la escuela y comisaria de la exposición que luego vamos a inaugurar. A mi izquierda el director de la biblioteca y en el extremo de la mesa el profesor Antonio Marrero, que va a ser el conferenciante. En nombre de la Universidad de Laguna les doy a todos ustedes mi más cordial bienvenida. Un saludo muy especial a la alcaldesa de San Juan de la Rambla que nos acompaña, al presidente de la Real Sociedad Económica y Amigos del País, a la vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al vicerrector de Servicios Universitarios y a todos los miembros de la comunidad universitaria, a los patrocinadores, a todo el público que amablemente asiste a este acto. En primer lugar, tiene la palabra la bibliotecaria de la Escuela de Ingeniería Superior Agraria, doña Delfina. Nuestro proyecto Semillas y Letras por fin se ha hecho realidad gracias a la ayuda y al apoyo inestimable de muchísimas personas y entidades que de forma absolutamente desinteresada han colaborado participando en la publicación del catálogo, impartiendo conferencias, montando la exposición, embelleciendo el centro, cediendo generosamente documentos, objetos, fotografías y productos de la tierra, o patrocinando unos y valorando otros el concurso de fotografía y el taller de tintes naturales. Tanta ha sido la implicación que podemos afirmar con rotundidad que este proyecto ha sido, ante todo, un proyecto colectivo. En primer lugar, ha sido un proyecto de la Biblioteca Universitaria, porque fue en el seno de su dirección donde se gestó la propuesta de que correspondiera a la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria la organización del Día del Libro en 2012, propuesta refrendada por nuestra directora de Secretariado, Biblioteca y Publicaciones, doña Aranzazu García, y nuestro vicerrector, don Justo Pérez. Dentro del entorno bibliotecario hemos contado además con el asesoramiento de todas las compañeras, en especial de Maui, Marta, Loli y Paz, coordinadoras en los años precedentes de actos similares. También con el personal de la Biblioteca de Canarias, que soportaron estoicamente que le revolviéramos todas las estanterías, cajas, expositores, gavetas, como si estuviéramos en nuestra casa. En segundo lugar, ha sido un proyecto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, en el que se ha volcado todo el personal, tanto su equipo directivo como el profesorado, siempre dispuesto a asesorar y a resolver dudas, con una mención especial a los profesores Damián de Torres, Antonio Marrero, Antonio Perdomo, Javier López Cepero y Ana Piedrabuena, que se implicaron más directamente redactando los artículos que conforman el catálogo de la exposición y sentando las bases de lo que posteriormente sería el discurso expositivo. Y doble mención a Damián de Torres y Antonio Marrero por ser dos de los protagonistas de sendas conferencias que se impartirán durante esta semana. También hemos de citar a otros profesores, Domingo Sáez, Javier Mata, Isidoro Rodríguez, que junto a Maite Moreno, personal de biblioteca, José Manuel Guerra, jefe de explotaciones, y Fernando Torres, en representación de la delegación de alumnos, se atrevieron con la responsabilidad del concurso fotográfico. E igualmente al director del Departamento de Ingeniería Agraria, el profesor Eduardo Sobrino, y a la profesora Rosario Medina, que nos han facilitado todo lo necesario para el montaje del taller de tintes naturales de Canarias. Tampoco podemos olvidar al personal de explotaciones agrícolas, encabezado por José Manuel Guerra, que durante semanas ha estado cuidando los cultivos representativos de las distintas áreas temáticas y que también nos han ambientado el centro para el día de hoy. Ni al personal de la biblioteca, Maite, Esther, Amada, Luzma, mis compañeras, que han participado en esta aventura desde el primer día. Ni al personal de consejería, Jorge, Marisol, David, que han estado ahí para todo lo que hemos necesitado. En tercer lugar, ha sido un proyecto de la Facultad de Geografía e Historia, representado por la profesora Ana Viña, que elaboró el artículo del catálogo referido a la caña de azúcar, y por el profesor Fernando Sabaté, que pronunciará una conferencia el próximo jueves. En cuarto lugar, y fuera del ámbito universitario, citar la participación de especialistas en sus respectivas materias históricas, como el historiador Cirilo Velázquez y José Carlos Cabrera, del área de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular, que completan el elenco de investigadores que intervinieron en la redacción del catálogo. Y por último,
habría que hacer mención de las colaboraciones de todas las entidades y personas que posteriormente serán citadas por el director de la biblioteca durante su intervención, pero que a los que no solo les quedamos súper agradecidos o muy agradecidos por sus aportaciones, sino por todas las muestras de cariño y de afecto que nos han demostrado. Este Día del Libro ha sido posible gracias a todos ustedes y gracias a todos ellos. Como viene siendo habitual, en el Día del Libro sobresalen dos eventos. Por un lado, la publicación del catálogo bibliográfico y documental. Por otro, la exposición bibliográfica, ambas bajo el mismo título de Semillas y Letras, Historia de la Agricultura en Tenerife a través de 2 documentos escritos. Con el catálogo que hoy presentamos, se pretende ofrecer una visión de síntesis del devenir agrícola en esta isla desde la primera presencia humana en su territorio. Los cultivos en época prehispánica y los cultivos de exportación que se suceden desde el siglo XVI hasta la actualidad, la caña de azúcar, la vid, la explotación de la cochinilla, el tabaco, el tomate, el plátano, los nuevos cultivos comerciales, así como nuestros cultivos tradicionales, son los protagonistas de nuestra historia, siempre sometida al yugo de la climatología y a una dependencia extrema del exterior. Limitada a la posibilidad, por razones de espacio, de realizar un análisis exhaustivo de cada cultivo, los autores, Ana Viña, Antonio Marrero, Antonio Perdomo, Cirilo Velázquez, Damián de Torres, Javier López Cepero, Ana Piedrabuena y José Carlos Cabrera, han apostado por un enfoque que aúna los aspectos históricos con los agronómicos, adquiriendo estos últimos una mayor prevalencia conforme nos acercamos a la actualidad. El libro finaliza con un catálogo bibliográfico y documental en el que se ha incluido una selección de textos y publicaciones íntimamente relacionados con cada uno de los momentos históricos de nuestra agricultura isleña. Se ha optado por elegir aquellos documentos conservados en los fondos de la Biblioteca Universitaria, junto con la reproducción de alguna pieza documental procedente de otros archivos que, por su interés histórico, debían formar parte del catálogo con objeto de dotarlo de mayor coherencia interna. ¿Y qué decir de la exposición? Ante todo, queremos destacar que su alma mater ha sido Ismael García, nuestro diseñador gráfico, que ha creado la imagen de la exposición. Su diseño es toda una invitación a adentrarse en ella. Ha conseguido transportarnos visualmente por la historia y el medio rural de nuestra isla. Parece claro que comprimir en un espacio tan reducido como es el hall de nuestra escuela 5 siglos de bibliografía sobre un tema tan amplio como la historia de la agricultura de Tenerife requería de una inmensa capacidad de síntesis y del acierto en la elección entre la amplísima bibliografía disponible sobre esta materia. Hemos seleccionado aquellas publicaciones y documentos que han tenido relevancia en el conocimiento de la agricultura en la isla, tanto de los coetáneos a la época de que describen, como de los que, editados en la actualidad, contienen la investigación y descripción de nuestros cultivos históricos. Es cierto que existen otros muchos textos que pudieran haber tenido cabida, pero no había otra alternativa, teníamos que seleccionar. La exposición se ha estructurado en 7 áreas temáticas, que se corresponden con los 7 grandes ciclos agrícolas que se han sucedido en la isla. Asumimos que desde el punto de vista estrictamente histórico, no es demasiado correcto plantear estos ciclos agrícolas como compartimientos estancos. Tampoco es verdad que en cada momento histórico existiese un único cultivo en toda la isla. Pero creemos que se puede hablar de unos cultivos principales o dominantes en cada etapa, la caña de azúcar, los viñedos, las tuneras con la cochinilla o los cultivos comerciales del siglo XX, plátano, tomate y tabaco, y de una agricultura tradicional que ha estado siempre presente y que ha sido la tabla de salvación de la menor parte de nuestra población a lo largo de la historia. A ellos se suma la actividad agrícola desarrollada por la población aborigen y las expectativas de nuestra agricultura actual y futura. Todas las áreas temáticas siguen el mismo esquema expositivo. En el panel correspondiente se describe el proceso histórico de cada cultivo y se valoran las fuentes bibliográficas y documentales que han contribuido a su conocimiento. En las vitrinas se exhiben las publicaciones seleccionadas con un breve comentario sobre su contenido y repercusión, así como algunos objetos representativos de cada cultivo, cuya función es la de reforzar el valor de los documentos expuestos, ayudar a contextualizarlos y, de paso, hacer más atractiva la exposición, pero sin la pretensión de restar protagonismo al libro. En definitiva, este es el resultado de un trabajo intenso iniciado ya por el mes de noviembre.
Deseamos, y creo que hablo en representación de la Biblioteca Universitaria y de esta escuela, que les guste y que disfruten de la exposición y de su catálogo tanto como nosotros lo hemos hecho a lo largo de su gestación. Ismael, José, sin ustedes Semillas y Letras no hubiese sido lo mismo. Gracias. El sentido de que el director del Servicio de Biblioteca esté en esta mesa año tras año no es otro que el de darle la posibilidad de agradecer la labor de muchos, el que la universidad haya depositado en el Servicio de Biblioteca la responsabilidad de coordinar y organizar los actos con los que la universidad, y no solo el Servicio de Biblioteca, celebran el Día del Libro, y a todas las empresas y participantes, cosa que haré a continuación. Solo quería hacer una brevísima reflexión, y es que esta mañana, cuando mi hija María, que tiene 8 años, me vio así pertrechado, me dijo: uy, papá, ¿dónde vas tan guapo? Entonces le dije: hoy es el Día del Libro y tenemos unos actos. Y dice: ah, es verdad, yo también sé que es el Día del Libro. Y le pregunté: bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Y dice: no, porque en el colegio lo celebramos también. De hecho, yo hice un marcalibros en el que ponía 23 de abril, Día del Libro, ¿no? Bueno, me hizo pensar que efectivamente celebrar el Día del Libro es necesario. Es necesario que reconozcamos en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, caracterizada por las tecnologías de la información, que quizás la tecnología más antigua que tenemos de información es precisamente el libro. Estoy seguro que permanecerá muchos siglos todavía, probablemente en otros formatos que están empezando a verse ahora y que empezamos a manejar nosotros mismos, pero yo me auguro que seamos capaces como sociedad de conservar esta tecnología, este medio, para comunicarnos y para divulgar nuestro conocimiento. Yo tengo, como les he dicho, la obligación de agradecer a muchos su colaboración. Intentaré hacerlo lo más rápidamente posible, pero debo agradecer al Archivo Histórico del Ayuntamiento de La Laguna, al Archivo Histórico del Ayuntamiento de Garachico, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a la Biblioteca del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, por permitirnos reproducir manuscritos de sus fondos documentales para la exposición. Lo mismo tengo que agradecer al Museo Arqueológico de Tenerife y al de Historia y Antropología de Tenerife por el asesoramiento técnico y enriquecer la exposición con piezas de sus respectivos fondos relacionadas con el mundo agrícola. También a la Cooperativa Agrícola La Candelaria, a ASAGA y ASAJA, que son la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias y la Asociación de Jóvenes Agricultores, a ASPROCAN, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, a CESEBAT, que es el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, del Cabildo Insular de Tenerife, por aportar los premios que luego entregaremos para los ganadores de nuestro concurso de fotografía Labores Agrícolas, en metálico los 3 primeros y en libros el 4º. De nuevo a ASPROCAN, Asociación de Organización de Productores de Plátanos, como he dicho, por patrocinar el taller de tintes naturales de Canarias que se celebrará el día 27 de abril y que forma parte de los actos con los cuales estamos celebrando a lo largo de la semana este Día del Libro, ¿no? También a ASETO, Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomates de Tenerife, por cedernos, entre otras cosas, sus productos, a las Cumbres de Abona, disfrutaremos de sus vinos, así como también a la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo, a la Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, a FAS, Cooperativa Agrícola de Tenerife, de plátanos, a la Fundación Tenerife Rural de Mieles y Mojos, a la Cooperativa Agrícola La Candelaria, que nos deleitaremos con sus quesos, en fin, porque todos han tenido la gentileza de aportar sus productos para este brindis que tendremos después. Hay algunos agradecimientos personales que son especialmente importantes, ¿no? A don Antonio Pérez Bencomo, personal de biblioteca, por cedernos para la exposición Herramientas Agrícolas Familiares, a doña Teresa Capel Durán, ingeniera agrónoma, es alumna de esta escuela, por cedernos la maqueta, que no sé si la han podido disfrutar, del ingenio azucarero para la exposición, y de manera muy especial a don Fernando del Hoyo Solórzano y Monteverde, por cedernos unas de las piezas más destacadas de la exposición, como es la botella de Malvasía de finales del siglo XVIII.
Y aunque no está escrito en el papel, y como tengo el uso de la palabra, pues yo me voy a permitir agradecer de manera especial a algunas personas, aunque la mayoría de ellas han sido nombradas. Yo quisiera agradecer de manera especial a Arantxa Su García Pizarro, que es la directora de Secretariado de Biblioteca y Publicaciones, y que es la persona que de hecho ha asumido la coordinación en vez del director de la biblioteca, liberándome de esta carga de trabajo que significa realmente coordinar todas las personas y todas las instituciones que trabajan para hacer posible esta celebración. También quiero agradecer de manera especial a Delfina. Siempre he dicho al personal de biblioteca que no hay nada que enorgullezca más al director de la biblioteca que el propio personal de la biblioteca tenga luz propia. Cuando alguien luce, hace relucir al servicio de biblioteca, y eso es lo que creo que como director debo lograr y agradecer. Y yo creo que el servicio de biblioteca se ve ampliamente iluminado por estos actos, ¿no? Gracias, Delfina. Y gracias de manera especial también a José Carlos, su marido, que está aquí y de hecho ha ejercido incluso en el último momento pues en la puerta intentando coordinar y dirigir a las personas. Y no puede ser menos, no me puedo, dado que empecé nombrando a mi hija María, acordarme de sus dos hijos, Héctor y Óscar, porque sé que de alguna manera también en su casa habrán disfrutado y sufrido en alguna medida lo que haya podido significar de tensión o por lo menos de ilusión y de entusiasmo la coordinación de todo lo que desde noviembre del año pasado se empezó a preparar para esta celebración. A todos ellos y a la Universidad de La Laguna por el dejarnos coordinar la preparación de estos actos, muchas gracias. Bueno, mis palabras van a ser muy breves. Lo que quiero es agradecer a la Biblioteca Universitaria que haya pensado en este centro, que está un poco apartado de digamos, del campus de Anchieta, y que bueno, que haya contado con nosotros para organizar esta exposición del Día del Libro y esta celebración este año. Y bueno, para nosotros ha sido un orgullo el poder colaborar con la Biblioteca Universitaria. También agradecer a todo el personal de la escuela, en especial a nuestra bibliotecaria Delfina Galván, el cariño que ha tenido con esta exposición, con esta organización. Y nada más, agradecerle a ustedes su presencia aquí y nada, que disfruten de la exposición. Como cada año, y coincidiendo con la celebración del Día del Libro, la Biblioteca de la Universidad de La Laguna nos sorprende con una nueva exposición en la que se dan a conocer algunas de las joyas bibliográficas que custodian. Piezas cuyo valor no siempre reside en la antigüedad de su edición, sino en su valor cultural intrínseco, por ser testimonio de un momento concreto o por contribuir a un mejor conocimiento de cualquier aspecto de nuestro pasado. En esta ocasión es a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria a quien le ha correspondido organizar este evento, que ha logrado convertirse en una efeméride destacada en nuestro calendario académico. Y como no podía ser de otra manera, el hilo conductor del discurso expositivo es la agricultura, y más concretamente el dilatado proceso histórico desarrollado para la que ha sido la principal actividad económica de la isla hasta hace escasamente medio siglo. Con una excelente ambientación formal, el discurso expositivo ofrece un repertorio cuidadosamente seleccionado de aquellas publicaciones que mejor ilustran cada uno de los sucesivos ciclos agrícolas protagonizados por nuestros predecesores. Se trata de una colección de textos coetáneos de los hechos y circunstancias históricas a las que se refieren, la mayor parte de las cuales forman parte de los fondos de nuestra universidad. Sus autores, viajeros ilustrados con afán reformista, técnicos, agrónomos o intelectuales, y con motivaciones muy diversas, a veces se limitan a aportarnos una valiosa información sobre la realidad agrícola de cada momento. Si bien la mayoría, animados de un espíritu crítico,
efectuar un análisis bastante esclarecedor de las dificultades que atravesaba el correspondiente cultivo, los motivos de las mismas, así como las posibles soluciones a adoptar. Junto a estos documentos que constituyen fuentes de información de primera mano sobre cada ciclo agrícola, figuran las publicaciones y los estudios posteriores que han interpretado y analizado dichos periodos, realizados por especialistas e investigadores que, utilizando la documentación de la época, han profundizado en el análisis y el conocimiento de los ciclos históricos del cultivo y representan hoy las fuentes principales para su conocimiento. Describen los procesos de cultivo, las experiencias, los errores y las circunstancias que rodearon a una actividad agrícola, siempre caracterizada por la extrema dependencia exterior. Con esta exposición pasan ante nuestros ojos 5 siglos de historia agraria, un marco temporal que se amplía notablemente al considerarnos este dilatado periodo anterior a la conquista, tan poco conocido y cuyas escasas luces vienen proporcionadas en buena parte por las crónicas de los primeros europeos que llegan a las islas. La caña de azúcar, la vid y la elaboración del vino, el cultivo de la tunera y el aprovechamiento de su parásito, la cochinilla, el tabaco, el tomate, el plátano y todo el repertorio de producciones agrícolas de exportación alternativas que en la actualidad tratan de abrirse paso en el terrazo de la isla, son los protagonistas de esta historia agraria que es también la historia de Tenerife. De los avatares experimentados por generaciones de familias campesinas que han sido hasta hace muy poco el porcentaje mayoritario de la población isleña. Pero también en la historia de unas relaciones sociales marcadas por una profunda dismetría entre una minoría que controlaba la tierra y los recursos y una mayoría dependiente que tuvo en los cultivos tradicionales esa tabla de salvación que le permitió garantizar al menos la supervivencia. Todo esto viene reflejado en los documentos escritos que se exhiben en la exposición y que no dejan de ser sino una muestra impecablemente seleccionada de la enorme cantidad de información que sobre esta materia se custodia en los fondos de nuestra biblioteca universitaria. Asumiendo el pasaje incluido en la presentación del catálogo de la exposición realizado por el director de esta escuela, me gustaría finalizar llamando la atención sobre una de las cuestiones clave que subyacen en el discurso expositivo. Entre la amplia gama de valores y méritos que debe serle reconocidos a la historia y sus divulgaciones, figura su papel esencial para permitirnos entender el presente a partir de los hechos acaecidos en el pasado y utilizar ese conocimiento como guía para el futuro. Cuando nuestra agricultura languidece por causas muy diversas, cuando el concepto de autosuficiencia alimentaria es una quimera, cuando la experiencia histórica ha demostrado durante 5 siglos que la dependencia del exterior ha conducido de forma recurrente a momentos dramáticos de miseria y emigración, no debe resultar baladí la lectura de las fuentes históricas para aprender de los errores, para prevenirlos y para no dejarnos obnubilar por la sociedad de la opulencia a la que hasta hace poco estábamos sumidos. Las generaciones que nos siguen se la están jugando y la historia no ofrece dudas en este sentido. Quiero finalizar agradeciendo la labor desarrollada por todos aquellos que han contribuido a que esta exposición y el catálogo al que ha dado lugar hayan sido posibles. En primer lugar, la comisaria de la exposición y a todo el personal del servicio de la biblioteca, al director de esta escuela y a los patrocinadores y a los que han contribuido con sus donaciones. A todos ellos, mi agradecimiento en nombre de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias y declaro inaugurado la exposición del Día del Libro y las actividades que luego van a tener lugar. Pero de nuevo le cedo la palabra ahora al director de la escuela. Buenas tardes. Les voy a leer el fallo del concurso de fotografía Labores Agrícolas celebrado con motivo del Día del Libro 2012. Reunidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, los miembros del tribunal constituido por presidente don Domingo Sáenz Pisaca, profesor de la EXIA, vocales don Javier Mata González, don Isidoro Rodríguez Hernández, don José Manuel Guerra Abrante, don Fernando Torres Granado, en representación del alumnado, y doña María Teresa Moreno de Antonio, en representación del personal de la biblioteca. Han decidido por unanimidad otorgar los premios especificados
en las bases del concurso a los siguientes trabajos. Primer premio, título El hisopo natural, autora María Delia Escobar Luis. Entrega el premio el presidente de la Cooperativa Agraria del Campo La Candelaria, don Pedro Molina Ramos, y el jefe del Servicio de Agricultura y director del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola del Cabildo de Tenerife y profesor de este centro, don Domingo Ríos Mesa. Por favor. Segundo premio, título Arando, autor Manuel Cristóbal García Chinea. Entrega el premio el vicepresidente de ASAGA, don Hernán Tejera Oval, y el jefe de Servicio de Agricultura, don Domingo Ríos Mesa. Tercer premio, título Simbiosis en el castaño, autor Gerson Delgado Hernández. Entrega el premio en nombre del presidente de Asprocan, doña Esther Domínguez Palarea, ingeniera agrónoma de Asprocan, y don Domingo Ríos Mesa. Parece que galardonaron la medida, pero en cualquier caso, muchas gracias. Y espero. Muchas gracias. Gracias. Pues antes de que se haga la presentación del conferenciante, yo también quería aprovechar este momento para agradecer la donación y las donaciones efectuadas durante todo el año, con una mención especial a la viuda de don Ángel Rodríguez Acosta, doña María Dolores, de quien recibimos una donación compuesta por 1.427 volúmenes de materias diversas, pero sobre todo las áreas de humanidades y sociales. Muchas gracias. Al encargárseme de preparar esta charla para el día de hoy, por supuesto pensé que iba a ser una tarea bastante complicada resumir en 30 minutos los avatares recientes de la agricultura canaria, la situación actual y las perspectivas a corto plazo. Al revisar la información disponible, releí este libro que había leído en mi adolescencia, La crisis de la agricultura en Canarias, por el tristemente desaparecido ya investigador agrario Juan Antonio Sanz Prat, publicado en 1975, y me di cuenta que muchísimas de las cosas que se decían hace 30 y tantos años en este excelente libro eran perfectamente válidas en la actualidad. La historia de la agricultura canaria, como pueden ver si hojean la publicación que ha editado la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, se puede contemplar en su conjunto como una sucesión de periodos de crisis, de etapas largas de crisis, punteadas por muy breves momentos de auges,
de auge de sus sectores específicos. En los años 60, el inicio de la actividad turística en Canarias a gran escala trajo un nuevo problema para el desarrollo agrícola de Canarias, que es la competencia de esta actividad por mano de obra, suelo y agua con la actividad turística. Posteriormente, la incorporación de las islas y de nuestro país a la Unión Europea ha traído una doble espada de Damocles. Por un lado, la posibilidad de acceder a ayudas económicas para el mantenimiento de la producción, y por otro lado, la puesta en marcha de mecanismos de ayuda al abaratamiento de la cesta de la compra en Canarias, definidos en el régimen especial de abastecimiento, que ha creado para parte importante de la producción canaria un problema más de competencia en condiciones desfavorables económicas. También la incorporación a Europa ha traído consigo la necesidad de adopción en Canarias de medidas medioambientales de control de las prácticas agrícolas mucho más severas de las que existían anteriormente, tanto en aspectos de protección del medio ambiente por sí como de aumento de la seguridad alimentaria. ¿Me oyen bien desde aquí o debería irme a otro lado? Para colmo, en los últimos años, con la globalización del comercio de los productos hortofrutícolas, tenemos que sumar un nuevo factor de dificultad para el desarrollo de la agricultura canaria, como es la competencia de terceros países que pueden acceder a nuestros mercados tradicionales, tanto en España como en la Unión Europea, a través de productos obtenidos con menores costes de producción, fundamentalmente mano de obra más barata, y esto en un entorno de desmantelamiento arancelario, de reducción de las protecciones de los mercados que han existido tradicionalmente, más en unos sectores que en otros. Bueno, todo esto nos ha llevado a esta situación. En este gráfico les muestro la evolución en el tiempo de la superficie cultivada, teniendo por tal la efectivamente ocupada por cultivos desde mediados de los años 70, en donde teníamos unas 70.000 hectáreas cultivadas, hasta la actualidad, en donde estamos en valores de superficie cultivada cercanos a los 40.000 hectáreas. Este breve periodo del 2005 al 2008, donde se produce un aumento, se debe a un cambio en la metodología de evaluación de esta superficie que tuvo que ser corregido a instancias de la Unión Europea. Luego realmente ha habido esta disminución continuada en la actualidad. Los puntos de arriba indican la evolución de la producción en millones de euros en estos años, y hemos pasado de valores cercanos a 600 millones de euros en el 2005 a en la actualidad cercanos a 450 millones de euros. Es decir, estamos en una tendencia claramente decreciente, como todos sabemos. A veces, sin embargo, es difícil hacerse una idea de qué significa esto para la sociedad canaria. En esta gráfica se muestra el porcentaje de Producto Interior Bruto que es atribuible al sector primario, agricultura, ganadería y pesca en Canarias en los últimos años. Como vemos, hemos pasado de un 2% del Producto Interior Bruto a un 1% aproximadamente en la actualidad. Es decir, hemos disminuido a la mitad en 10 años. Si en esta otra gráfica vemos el empleo de este sector primario, también vemos que hay una disminución casi paralela a la anterior, donde hemos pasado de un 3,5% del total de empleo en el sector primario a menos de un 2%. Necesitamos una referencia para darnos cuenta de si esto es importante, no es importante, grave o no grave. Porque tengan una idea, les diré que en los países más industrializados de Europa, en el norte de Europa, Alemania, por ejemplo, el sector agrario supone valores de aproximadamente un 1%, es decir, en la actualidad estamos a niveles similares a los de Alemania.
En los países del sur de Europa, como Italia o Francia, ese porcentaje se eleva al 2%, que es el que teníamos allá en el año 2000. Y en España, que es un país tradicionalmente agrícola dentro de Europa, ese porcentaje es superior al 3%. Luego estamos en una situación muy preocupante. Estamos en un porcentaje de la producción agraria con respecto al Producto Interior Bruto muy bajo para el tipo de sociedad que somos. El último estadístico que quiero que vean, y no lo voy a poner más, es uno que no se suele analizar, pero que a mí me parece quizás el más revelador, que es cuánta superficie cultivada hay en Canarias por habitante. Entonces, he buscado los datos para el año 2010, que son los últimos disponibles para las distintas comunidades autónomas. Si ustedes ven aquí, Canarias está en último lugar de todas las comunidades autónomas. Es decir, tenemos 0,04, o sea, 400 metros cuadrados cultivados por habitante, menos que la comunidad autónoma de Madrid. Si comparamos con las 3 comunidades más industrializadas de España, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, tenemos 1/3 de la superficie cultivada por habitante. Si comparamos con comunidades donde la mayor producción agrícola es en cultivos intensivos, como ocurre en Canarias, como La Rioja y Navarra y Murcia, el porcentaje es como 20 veces mayor de superficie cultivada por habitante. Estos altísimos porcentajes de aquí corresponden a Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura, que se caracterizan por los cultivos extensivos. Son difícilmente comparables. La media en España es de 0,5 hectáreas cultivadas por habitante, que coincide aproximadamente con lo que estima la FAO, que es la media mundial. Si se fijan en la comunidad de Baleares, la otra comunidad autónoma que es insular, con una gran superficie protegida y turística, tienen una superficie cultivada por habitante que es el triple o casi el cuádruple de la de Canarias. Luego, realmente está la agricultura canaria en una situación crítica. Hay quien se ha planteado, bueno, ¿por qué tenemos que mantener la agricultura en Canarias? ¿Por qué no podemos prescindir completamente de ella? Por supuesto que hay muchísimas razones y se ha escrito muchísimo sobre esto. Resumiéndolas, en primer lugar, es difícil evaluar en Canarias la importancia económica del sector agrario en general, en parte porque hay una proporción importante de la producción que se autoconsume por el propio productor, su familia, se comercializa a nivel de mercados del agricultor, que luego no se contabiliza en las estadísticas. En cuanto a su influencia en el empleo, en Canarias la agricultura contribuye muchísimo a un empleo a tiempo parcial. El agricultor puede estar empleado en el sector servicios, pero mantener una huerta familiar o más que familiar. Y por supuesto tiene una influencia en otros sectores, tales como el transporte y el empaquetado, que aumentan su importancia. Por supuesto, la agricultura tiene un valor medioambiental que puede ser positivo y que puede ser negativo, hay que admitirlo. En primer lugar, en el paisaje agrario. En segundo lugar, en la conservación del suelo agrícola, que es realmente un tesoro formado durante millones de años y que puede perderse si se dejan sin cultivo los terrenos agrícolas, por erosión, por lluvia, erosión eólica, etc. La agricultura tiene en Canarias un valor estratégico que no tiene en otro lugar de España, por ejemplo, y casi en otro lugar de la Comunidad Europea. En caso de un conflicto bélico, de una catástrofe natural, podemos ver abocados muy rápidamente a una situación de escasez. Si recuerdan la un poco lejana ya guerra del Golfo, o incluso momentos en los que hubo falta de abastecimiento de ciertos productos por un periodo corto. Y por supuesto la agricultura tiene en Canarias un enorme valor social, de coherencia social y cultural, y gran parte de nuestra identidad canaria se basa en la cultura agraria. La relación agricultura-paisaje para todos nos es conocida y ya la tomamos como dada por hecho, pero gran parte de los paisajes, sobre todo de las zonas de medianías de las islas, es un paisaje antropizado, creado por generaciones y generaciones de agricultores que han mantenido esos bancales y esa conservación del suelo y esos cultivos en lugares extremadamente áridos como Lanzarote. Para todos es familiar la visión de las jerias, pero también es cierto que la agricultura puede tener un impacto negativo sobre el paisaje y esto también hay que evaluarlo en su conjunto. ¿Cuál es la situación actual
de la agricultura en Canarias en un poco más de detalle, pues tenemos, como digo, un poco más de 40.000 hectáreas cultivadas efectivamente. De estas hectáreas hay 3 grandes cultivos que ocupan gran cantidad de superficie, lo han sido así en las últimas décadas: el plátano, la vid y las papas. La vid y las papas muy importantes en definición del paisaje de medianías, el plátano más en las zonas costeras, ya sea al aire libre o bajo invernadero. Hay otros 2 sectores, como son los cultivos forrajeros y otros cultivos hortícolas distintos del tomate, que han pasado a tener gran importancia en los últimos años, que también contribuyen entre todos ellos casi al 75% de la superficie cultivada en la actualidad. El tomate, que era uno de los cultivos más extendidos en las islas, en la profunda crisis que se encuentra, ocupa una proporción de menos del 4%. De eso, esa cifra de ahí, de 1.691 hectáreas, hoy día es mucho menor, posiblemente 1.100 o acercándonos a las 1.000 hectáreas cultivadas. La vid, como digo, importantísimo para el paisaje de medianías. En esta línea azul de aquí debajo ven la evolución de la superficie. Nuevamente este salto, este escalón aquí, se debió a un cambio en la metodología de evaluación por el gobierno autónomo, que tuvo que ser corregido por la Unión Europea. En realidad estamos aquí, sí ha habido un pequeño descenso, pero dentro de los grandes sectores agrarios en Canarias es de los que mejor ha mantenido su superficie cultivada. Las producciones, que es esta otra curva de color rojizo, son tremendamente fluctuantes debido al año climático, a las condiciones meteorológicas, al ataque de enfermedades consecuentes y demás. En el caso de la papa, como digo, un cultivo de enorme trascendencia social, porque sigue constituyendo la base de un sector importante de la población de menor capacidad adquisitiva, sobre todo en ciertas islas como Tenerife y La Palma, y también en parte en Gran Canaria. Sí que es un cultivo en franco retroceso. Hemos pasado de las 8.000, 9.000 hectáreas a principios de los años 90 a las menos de 4.000 en la actualidad, y posiblemente hoy día soy menos. La papa, o el cultivo de la papa, es un cultivo esclarecedor en cuanto a cuál es la problemática actual de la agricultura en Canarias. Es decir, la competencia con las importaciones, muchas veces subvencionadas por el régimen especial de abastecimiento, la introducción de nuevas plagas y enfermedades por falta de una adecuada política y mecanismo de control frente a estas entradas de patógenos, y también la despoblación de ciertas zonas de las medianías de las islas. Todas ellas contribuyen a esta disminución en la importancia de este cultivo en la agricultura de Canarias. Si en lugar de mirar a superficie miramos al dinero que genera los distintos subsectores agrícolas, el total de la producción para el año 2010 se situó en aproximadamente 450 millones de euros, producción agrícola, estoy siempre hablando, y nuevamente existen unos pocos cultivos que constituyen prácticamente el 75% de ese valor. En primer lugar, el plátano, que sigue siendo el principal cultivo de Canarias, tanto en superficie como en valor de la producción. Aquí empiezan a aparecer otros sectores importantes, como el de ornamentales y flor cortada, que aunque solo ocupa un 2% de la superficie por su altísima productividad, supone el 12% del valor de la producción. El tomate, que con todo el descenso que ha tenido en los últimos años sigue siendo un cultivo a tener muy en cuenta desde el punto de vista económico, y como citaba antes, otras hortalizas fundamentalmente destinadas al mercado fresco interno local, que han tenido un auge importante en los últimos años. Creo que es ilustrativo detenernos un momento en qué ha pasado con el plátano y qué ha pasado con el tomate, porque son el ejemplo paradigmático de lo que puede ocurrir cuando se tiene una protección adecuada al cultivo y cuando no se tiene. En el caso del cultivo del plátano, aquí vienen los valores de la evolución de la producción en toneladas métricas. Como vemos, desde el año 90 hasta el año 2010, la producción ha oscilado en valores cercanos a las 400.000 toneladas por año. No es casualidad que sea esa cifra un poco más
es lo que puede subvencionar la Unión Europea en base a ayudas al sector. El incremento que se produjo a finales de los años 90 en producción se vio frenado por medidas del gobierno autónomo para impedir la entrada de nuevos productores especulativos que intentaran acceder a las ayudas europeas sin haberse dedicado nunca al cultivo del plátano. Si comparamos esto con lo que ha pasado en el tomate, que sería esta línea de cuadros rojos, vemos que en los años 90 el cultivo del tomate tuvo un auge muy importante en la primera mitad de los años 90. Llegó a ser, a mediados de los años 90, económicamente un cultivo más importante que el plátano. Es decir, llegó a aportar más que el plátano al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Sin embargo, a partir de los finales de los 90 ha entrado en una caída realmente preocupante. Como digo, en la actualidad quedan del orden de 1.100 hectáreas de tomate destinadas al cultivo de exportación. Por supuesto, el tomate ha tenido que luchar en unos mercados extranjeros, fundamentalmente holandeses, ingleses, sin el nivel de protección y de ayudas que han correspondido desde el comienzo de la Organización Común de Mercados al plátano, y esto obviamente ha sido en parte causante de este problema. Hay otros factores y nos podemos preguntar qué causa la reducida competitividad, sobre todo internacional, de las producciones agrícolas canarias. De todos es conocido, y aquí me voy a basar en los resultados recientemente publicados por el grupo del profesor Cáceres de la Facultad de Economía, de análisis de costes de distintos cultivos de exportación. Aquí vemos en un resumen del capítulo del tomate de este trabajo los costes de producción y comercialización de 1 kilogramo de tomate en la península, en el Levante y el sector suroeste peninsular, inferiores a 1 euro por kilo, en Marruecos inferiores a 0,9 euros por kilo y en Canarias del orden o superiores a 1,1 euros por kilo. Si ustedes, por supuesto son valores medios y el estudio es muchísimo más complejo, ¿no? Si ustedes se fijan en qué causa esta diferencia del precio de 1 kilogramo de tomate puesto en destino, según estas tres procedencias, vemos que estas diferencias se deben fundamentalmente al sector de la mano de obra, es decir, la mano de obra aquí en Canarias es muchísimo más cara para el cultivo del tomate que en Marruecos, incluso que en el suroeste peninsular. Luego, obviamente, este es uno de los principales problemas de la reducida competitividad de las producciones canarias. Otros problemas, en el caso del cultivo del tomate, como digo, ha sido la aparición de nuevas enfermedades. En el tomate el virus de la cuchara causó realmente una crisis importante en el sector, hubo que sustituir las variedades que se utilizaban hasta entonces por otras resistentes que son mucho menos productivas y más caras de obtener. Aparición de nuevas plagas, muchas de ellas, últimamente la tuta absoluta ha causado un gran problema. Y por supuesto el tomate canario tiene que habérselas también con la legislación europea en materia de fitosanitarios, de forma que prácticamente la totalidad del tomate de exportación hoy día tiene que producirse en condiciones de control biológico, por lo menos control integrado, pero normalmente con un fuerte componente de control biológico de todas sus plagas, lo que no es malo, obviamente, pero lo que añade un coste importante a los costes de producción por hectárea del cultivo. No podemos decir que el agricultor tomatero se haya quedado parado en estos años de crisis. O sea, el que haya conocido el cultivo del tomate en los años 80 y 90 y lo ve ahora, notará que se ha revolucionado. Hay variedades mejoradas, como digo, muy caras de producir y que se compran. Se ha ido a la utilización de plantas injertadas, donde se utiliza esa variedad seleccionada, se injerta sobre un patrón con resistencia a enfermedades o a problemas del suelo, a nemátodos fundamentalmente. Se ha ido al aumento de la polinización natural por medio del uso de abejorros. Se han tenido que propagar incluso y cultivar abejorros canarios para no incumplir las legislaciones medioambientales. Y se han cambiado completamente en las
exportaciones que han logrado sobrevivir, las técnicas de riego y abonado, yéndose a cultivos sin suelo, a sistemas computerizados de abonado y demás. Es decir, ha habido una inversión muy importante por parte de los agricultores tomateros en tecnología agraria en las últimas décadas. Aún así, quedan muchas cosas por hacer. Este sería el aspecto que tendría un invernadero tipo de tomate bajo malla hacia finales de la zafra de exportación. Y sin embargo, en esa época empezamos a tener que competir con esto, que es un invernadero de producción de tomate en el norte de Europa, ¿no? Obviamente todavía queda mucho por hacer desde el punto de vista de innovación tecnológica, de organización del trabajo, de limpieza y control de plagas. Es decir, estamos a medio camino todavía. El gobierno de Canarias tiene una iniciativa estratégica, lo que se conoce habitualmente con el nombre de proyecto Integracan, para la mejora de estas estructuras productivas, en concreto en tomate y en horticultura de exportación. Según el estudio económico de este trabajo, podríamos pasar en una explotación tradicional cultivada un poco como se veía en la primera foto, de un déficit de unos 15.000 euros por hectárea a un superávit, a un beneficio en un invernadero mejorado de unos 7.000 euros por hectárea. Luego, hay mucho trabajo que hacer. La situación actual obviamente no ayuda a este tipo de cosas, pero si queremos que sobrevivan sectores como el tomate, tenemos que hacer más investigación, desarrollo e innovación. La platanera es otro cultivo que, para el que lo haya conocido en los años 80 y lo vea en la actualidad, ha sufrido un cambio total. En estas décadas se han introducido mejoras tecnológicas importantes, nuevos cultivares seleccionados, algunos de ellos de la tradicional pequeña enana canaria, otros importados de los del grupo de gran enana. Se ha utilizado la planta in vitro, que es realmente un desarrollo que se originó en esta Universidad de La Laguna, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Ha permitido aumentar la densidad de plantación, cambiar los marcos de plantación, dotarse las explotaciones de grandes pasillos para introducir mecanización. Se ha introducido el cultivo protegido, que ha aumentado en mucho la productividad por hectárea y a la vez que ha disminuido el consumo de agua. En fin, tampoco los agricultores plataneros han estado parados en este tiempo de crisis. ¿Qué perspectivas tenemos a medio y a largo plazo? Realmente es un poco osado para mí hablar de esto, nadie la sabe y yo, por supuesto, quizás no soy la persona más adecuada, pero se me ocurren distintas posibles avenidas. En primer lugar, para los cultivos de exportación tradicionales es imprescindible aumentar la productividad por hectárea, no nos queda otra si queremos ser competitivos en precios. La mecanización, la innovación tecnológica tienen que jugar un papel. Necesitamos de una acción continuada de defensa de los mercados, de ayudas, de legislación que puedan incluso suponer una barrera o que por lo menos garantice que países competidores tengan que utilizar las mismas restricciones medioambientales y de seguridad del consumidor que utilizan los agricultores canarios. Y tenemos que avanzar por la vía de la sostenibilidad de estos cultivos. La huella de carbono, el impacto medioambiental del cultivo, es todavía una tarea pendiente para la mayor parte de los cultivos canarios, aunque se está trabajando en ello. La reducción de los residuos, la trazabilidad de los productos, todo esto se va a ver reforzado en la nueva política agraria común de la Unión Europea y todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta si queremos que el sector tenga un futuro. Tenemos al mismo tiempo que buscar nuevos nichos de exportación, nuevos cultivos, nuevas variedades. El germoplasma local puede darnos una herramienta importante para competir con productos novedosos en estos mercados. La producción ecológica, que todavía es un nicho reducido, obviamente debería ser potenciada. Tenemos un mercado para esto en el norte de Europa sobre todo, que paga muy bien. Y por supuesto no podemos olvidarnos del abastecimiento del mercado interior. Se han hecho muchos avances en los últimos años gracias a los programas POSEI. Es decir, como decía antes, sobre todo el sector hortícola, la horticultura de productos frescos, se orienta cada mes hacia abastecer parte de los más de 2 millones de habitantes que tiene Canarias y de los más de 10 o 12 millones de turistas que nos visitan, que a su vez pueden ser demandantes de productos canarios si les ofrecemos aquí un producto de calidad
demandantes de productos canarios cuando vuelvan a sus países de origen. Bueno, mucho trabajo se ha hecho, aquí solamente quiero dar una pincelada. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias lleva bastantes décadas promocionando y investigando en cultivos alternativos a la platanera dentro del campo de frutales tropicales. Hoy día tanto el aguacate como la papaya son sus sectores en expansión, en auge, y tienen mucho que decir en el futuro agrícola de Canarias. Otros como la carambola y el lichi abajo de momento están más atrasados, pero también tienen un futuro a la hora de producir productos de exportación. Como dije antes, rescate de variedades tradicionales. Tengo que citar aquí al Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. No es el único centro, hay más centros en Canarias que se han dedicado a rescatar esas variedades que forman parte del patrimonio de germoplasma agrícola canario, y en muchos casos, o en algunos casos, se ha conseguido reintroducirlas en cultivo. La papa es posiblemente el cultivo más importante, en donde la biodiversidad rescatada es tal que incluso hay germoplasma hoy día disponible en Tenerife que está extinto en sus lugares de origen de los Andes, y de hecho se ha pedido a este banco de germoplasma material para reponer los bancos de germoplasma de esa zona. Por supuesto, este centro se ha centrado fundamentalmente en los cultivos de medianía. Se me ha olvidado poner una diapositiva y pido disculpas a mis compañeros que trabajan en plantas ornamentales, pero también en el sector ornamental ha habido una gran innovación, nuevas especies, las próteas, nuevas cultivares, nuevas variedades, un sector muy dinámico. Y luego el rescate de algunos cultivos tradicionales de Canarias. Oirán hablar durante esta semana del cultivo de la cochinilla y su nuevo interés. También del cultivo del olivo en la parte de abajo. De hecho, se han rescatado incluso variedades autóctonas, también desaparecidas del germoplasma nacional. En concreto, esta es una variedad de Gran Canaria. Y otros cultivos como el aloe vera, que también ha tenido un cierto auge en las islas más orientales fundamentalmente. Aún así, en la actualidad, todos estos cultivos solo suponen una pequeña parte del porcentaje de superficie cultivada y del valor de la producción obtenida, pero qué duda cabe que hay que mimarlos y alentarlos. El agricultor se ha visto también favorecido por la utilización de actividades complementarias a su actividad agrícola. El agroturismo no se ha desarrollado todo lo que se esperaba, pero para muchos agricultores supone un ingreso complementario. Y las energías renovables en la agricultura es el gran desafío que se tiene ahora mismo. Hay de hecho un proyecto de ley de la Comunidad Canaria para regular esto. No es el momento más adecuado, dado las políticas nacionales que se están tomando con el sector de energías renovables, pero esperemos que se haga una excepción para Canarias. Y no es sencillo captar energía solar en una explotación agrícola, hay mucha investigación que hacer ahí, porque obviamente las plantas también necesitan de luz para crecer. Permítanme que termine esta charla con unas pocas diapositivas hablando del contexto internacional, porque creo que es importante que tengamos una visión general de dónde estamos. Las tendencias de la agricultura mundial, así a grandes rasgos, han seguido dos líneas principales en los últimos años. En primer lugar, la alta tecnificación, que ha afectado fundamentalmente a la producción de cultivos extensivos, cereales, soja y demás, basadas en la teledetección por satélite, la agricultura de precisión, que permite incluso mecanizadamente tratar plantas individuales que a lo mejor ocupan medio metro cuadrado a base de los datos recogidos por satélite y muchas veces de manera completamente automática, y el uso de cultivos transgénicos. Este tipo de agricultura se ha desarrollado fundamentalmente en Estados Unidos, en toda la zona, sin embargo, y en países emergentes muy importantes como Brasil, como Argentina y últimamente como China, que será sin duda la futura potencia agrícola mundial, que hoy día es sin duda va a la cabeza en la utilización de cultivos transgénicos en la agricultura. Paralelamente a esta tendencia ha habido otra, quizás más centrada en Europa, hacia el desarrollo de una agricultura lo más sostenible posible, es decir, en equilibrio con el medio ambiente y segura para el consumidor, y que permita un desarrollo económico global, sano y
estable. La agricultura ecológica es una de las modalidades. También últimamente los movimientos localistas que instan al consumo de alimentos producidos dentro de un radio limitado del área de consumo. La soberanía alimentaria es un término que oímos cada vez más. Movimientos como el slow food y demás son cada vez más populares. En medio de todo esto, ¿qué le pasa a la alimentación mundial? Pues aquí tenemos, la FAO elabora desde hace unas décadas este índice global de precio de alimentos, es un índice relativo, 100 es el valor para un determinado año, que creo que es en los años 70, y aquí vemos cómo ha variado este índice en los últimos años, no lo verán desde ahí, pero esto empieza desde el año 90. Como vemos, el índice global, corregido por supuesto para inflación y todo lo demás, se ha mantenido relativamente estables con pequeñas subidas y bajadas hasta aproximadamente el año 2006. Yo no sé si recuerdan ustedes, pero un par de años antes de que empezaran los fenómenos de la primavera árabe, hubo grandes revueltas por escasez alimentaria en distintos países del mundo, norte de Europa, norte de África y sudeste asiático también. Pero es que incluso llegaron estos problemas a países como Estados Unidos. Se llegó a haber escasez de ciertos productos como el arroz en las grandes cadenas de supermercados estadounidenses. Esto se ha traducido en un incremento exponencial del precio de los alimentos entre el año 2004 y el 2009. Este bajón de aquí obviamente constituye en el año finales del 2008 el comienzo de la crisis económica que en la actualidad vivimos, pero como ven, poco después se ha recuperado este incremento, como digo, prácticamente exponencial del precio de los alimentos. La tendencia que manejan los expertos en estos temas es que seguirá creciendo exponencialmente o por lo menos linearmente con esa pendiente durante las próximas décadas. ¿Por qué? Pues el aumento de la población mundial es una de las razones. La limitación del suelo cultivable a nivel mundial es obvia. Tenemos cada vez más habitantes y el mismo máximo de suelo cultivable. La FAO, como les digo, calcula que hay del orden de media hectárea cultivable por habitante en el mundo. El aumento de vida, del nivel de vida en países emergentes y el consumo de carne, especialmente en China, piense que para producir 1 kilogramo de carne hacen falta 10 kilogramos de cereales y leguminosas. Se ha multiplicado por 10 simplemente para el mismo nivel de consumo la demanda sobre los productos agrícolas. La competencia con biocombustibles ha sido importante. Los biocombustibles para producción de etanol o de biodiesel han competido con el suministro de cereales y de leguminosas para consumo humano. Y en el comienzo de la crisis económica, las inversiones masivas de capital riesgo tanto en tierras de cultivo como en alimentos. Esto ha hecho que en los últimos años se haya visto un espectacular aumento del precio de las tierras de cultivo. En Estados Unidos, desde el 2005, es decir, en los últimos 7 años, se ha multiplicado por 2,5 el precio de 1 hectárea cultivable. Es decir, en otros países también se ha duplicado en periodos similares. Esta tabla no pretendo que la lean, pero simplemente decirles que es de un estudio reciente de la FAO, donde analiza las inversiones de grupos importantes de inversión extranjeros en tierra cultivable en África. Esas inversiones han ido desde los miles de hectáreas a las decenas de miles de hectáreas a los cientos de miles de hectáreas en una sola compra. Aquí tenemos una compra de 400.000 hectáreas por un grupo de capital riesgo de Estados Unidos en Sudán, destinada a la producción de alimentos. Y esta de aquí arriba de 1,3 millones de hectáreas que ha sido abortada provisionalmente, precisamente por los reparos de la comunidad internacional, 1,3 millones de hectáreas que pretendía comprar un grupo inversor Daewoo de Corea del Sur en Madagascar. La situación ha sido tan alarmante en los últimos años que la propia FAO ha advertido a los gobiernos africanos de que pueden estar hipotecando su futuro haciendo ventas masivas de tierra cultivable a los grupos de inversión. Eso es un problema que van a tener a medio y largo plazo. Bueno, en esta circunstancia, ¿qué pasa en Canarias o cómo nos afecta esto en Canarias? Tendemos a ver a Canarias así como unas islas aisladas, nunca mejor dicho, en mitad del Atlántico. De hecho, la mayor parte de los mapas se las ingenian para que no salga esta quinita de África.
Y muchas veces yo creo que es bueno cambiar de perspectiva. A mí me gusta, utilizando Google Earth, esta perspectiva de Canarias. Estamos realmente aquí, o sea, estas son las islas y aquí tenemos un enorme continente al que estamos ligados, queramos o no queramos, y que nosotros participemos o no en este inminente desarrollo agrícola global de los países africanos va a depender mucho de nuestra actitud. Lo último, les aseguro, no sé si me estoy pasando mucho de tiempo, la producción de inputs agrícolas de alto valor. Quiero hacer esta pequeña reflexión. Nosotros nos esforzamos en producir, por ejemplo, plátanos. Un kilo de plátanos tiene en el mercado internacional un precio variable de venta entre 0,6 y 1,4 en el mercado, para el caso de plátano canario, en el mercado español. Tiene unos costes de producción que ahí los tienen, entre 0,5 y 0,7 de producción aquí y 0,4 de comercialización. Si ustedes suman estas dos últimas cifras, ven que en muchos casos no se cubre con el precio de venta los costes de producción. Hay que esperar a las semanas buenas que a ver si compensan las semanas malas. Una planta de cultivo in vitro de platanera cuesta aquí en Canarias del orden de 0,6 euros y pesa unos 2 gramos. Si ustedes traducen eso a precio por kilo, son 300 euros por kilo. ¿Por qué les traigo esta reflexión? El coste de comercialización de este producto, ustedes pueden enviar plantas de cultivo in vitro en un sobre cerrado por correo postal. En unos pocos gramos, en un sobre unos pocos gramos, llevarán cientos de euros de valor de producto. Es decir, el coste de comercialización y transporte imprescindible, ya que estamos aquí en Canarias, se ve disminuido a una fracción ridícula del coste del producto que exportamos. En el caso del tomate es todavía más espectacular. Una caja de 6 kilos de tomate tiene un precio de venta en Holanda o en Inglaterra que puede oscilar entre los 4 y 10 euros, puede oscilar más todavía, de hecho. Y costes de producción que nuevamente, sumados a los costes de comercialización, en muchos casos no son compensados por el precio de venta. Un sobre con 1000 semillas de tomate que pesa unos 4 gramos se vende por 200, 250 euros. Si hacen el cálculo, un kilo de semilla de tomate sale a más de 50.000 euros. Este precio es superior al precio del oro ahora mismo. El oro está a 41.000 y pico euros el kilo. Y no son las semillas de tomate más caras. Este es el coste de las más cultivadas aquí en Canarias. Los tomates de boutique pueden llegar a costar un kilo de semillas $500.000 de euros. Es decir, estamos hablando de productos que obviamente da igual donde se produzcan porque los costes de comercialización y transporte van a ser ridículos en base al coste, al valor del producto. Israel ha entendido esto desde hace mucho tiempo. Israel es sin duda una de las potencias agrícolas mundiales. Israel, por ejemplo, produce plátano, es uno de los productores de plátanos en clima subtropical, produce suficiente para autoabastecerse y de hecho importa un poco de Egipto. Pero sin embargo las empresas israelíes situadas en todo el mundo son las principales suministradoras a nivel global de planta in vitro de plátano. Estos datos del 2004, y perdón que sean tan antiguos, pero son muy difíciles de conseguir, esta es la exportación de productos frescos al año, que está en el orden de unos 600 y pico millones de dólares, cerca de del valor de la producción canaria. Perdón. En ese mismo año declarados hubo más del doble de exportación desde Israel de tecnología agraria, de inputs agrícolas de alto valor. Esto no es más que una fracción de lo que producen las empresas israelíes no radicadas en terreno israelí, sino en otras partes del mundo. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy preguntando, ¿podemos desarrollar y exportar, teniendo en cuenta el desarrollo futuro agrícola de África, inputs agrícolas de alto valor desde Canarias? No somos Israel, obviamente, pero tenemos mucho. Si ustedes lo piensan, tenemos 2 universidades completas, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, con grupos que hacen investigación, un Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo, un Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, un Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, 7 servicios agrícolas de los cabildos, algunos de ellos con excelentes servicios de extensión y experimentación,
servicios técnicos de las organizaciones de productores. No he visto nunca reflejado cuánto cuesta esto al año. Yo lanzo esa pregunta. Yo creo que nos pasamos de esa cifra. Más de 40 millones de euros se gastan al año en I+D+I y agrario. Quizás no con los resultados siempre deseados, pero sobre todo contamos con la experiencia de los agricultores canarios, con generaciones en las cuales el envejecimiento es de tal grado que corremos el riesgo de que en pocos años perdamos una sabiduría acumulada durante siglos. El agricultor canario, no en vano en muchos sitios se le llama mago, porque es capaz de producir en condiciones medioambientales extremadamente difíciles. Tenemos un espacio natural que es un laboratorio agrario de experimentación desde los cultivos áridos hasta los nortes de las islas húmedos, con ecosistemas agrarios únicos. Tenemos esto, yo creo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Solo nos basta irnos al Valle de la Orotava. En el Valle de la Orotava se puede hacer una investigación y experimentación agrícola que no se puede hacer en ningún otro lugar. Podemos coger un cultivo como el aguacate y cultivarlo desde el nivel del mar hasta más de 2.000 metros de altura o más. Además, en nuestro haber contamos con esta escuela, y perdón que me eche una flor siendo parte de ella, en donde hay del orden de 400 estudiantes en la actualidad y del orden de 30 y 50 nuevos titulados al año. En la actualidad, ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros agrónomos. Dentro de poco, graduados en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, y esperamos que dentro de un poquito más, máster ingeniero agrónomo. Y dentro de este contexto, yo me pregunto si no podría existir un acuerdo institucional, pese a la crisis, Gobierno de Canarias, universidades, cabildos, organizaciones de productores, de forma que nos podamos trazar un objetivo, quizás que el 10% de esos nuevos titulados se conviertan en emprendedores agrarios de empresas de alta tecnología agrícola. Podríamos formar un clúster tecnológico agrario, se precisaría ayuda, acceso a tierras de cultivo, acceso a financiación, apoyo técnico y formación y ayuda a comercialización. Puede parecer iluso en estos momentos, pero hace falta un diseño estratégico a corto, medio y largo plazo. La crisis pasará y nos tiene que encontrar en condiciones suficientes o suficientemente buenas para poder competir. No nos puede encontrar con una agricultura, un sector agrario desaparecido. Bueno, crisis, por muy manido que esté, ya termino. Les digo que en chino ya saben que se representa por dos caracteres. Uno de ellos significa peligro y el otro oportunidad. Bueno, quiero terminar simplemente con un recuerdo a dos compañeros del área de producción vegetal fallecidos recientemente. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a irnos despidiendo ya, vamos a acabar nuestra intervención hoy aquí, no sin antes agradecerles, por supuesto, el habernos dado la oportunidad de pasar este ratito con ustedes. Y nos vamos a despedir con un tema también de Juan Carlos Martín, se llama Dice que te vas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Dicen que no la quieres, ni vas a verla, pero la veredita no crea hierba.
noche lagunera, noches de hielo y de frío, la calle de la carrera ya no es calle, que es un río. Dice que te vas, nadie sabe a dónde vas. Dice que te vas, pero nunca estás cuando te quiero encontrar. Dime que te vas a cualquier lugar y no volverás jamás, porque tengo que olvidar, porque tengo que vivir, porque tengo que escapar. No sé qué tienen las penas, que no me quieren dejar. Con el vino las alejo, pero luego volverán. Dice que te vas, nadie sabe a dónde vas. Dice que te vas, pero nunca estás cuando te quiero encontrar. Dime que te vas a cualquier lugar y no volverás jamás, porque tengo que olvidar, porque tengo que vivir, porque tengo que Muchas gracias. Vamos a hacer nuevamente unas folías, pero esta vez una versión de ellas que ha compuesto aquí el amigo Juan Carlos Martín. Siento que un día el tiempo marchite las cosas perdidas que hicieron mi vida. Siento que el tiempo me quita la vida, volviendo mis sueños en melancolía. Miro en silencio la lluvia de otoño que llena el vacío de amores perdidos. Busco un momento, sentir los recuerdos, dejar que la brisa me traiga sosiego.
marchite las cosas perdidas que hicieron mi vida. Siento que el tiempo me quita la vida, volviendo mis sueños en melancolía. Muchas gracias. Muchas gracias.